¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. En este video voy a compartir con ustedes un tema que seguramente será de su interés, ya que voy a hablar acerca de este padecimiento que representa quizá el padecimiento más importante de salud pública en el mundo en este momento. Por lo tanto, pongan mucha atención, compartan este video con toda la gente que conocen porque seguramente va a ser de gran utilidad. Te quiero decir que solamente en México, más del 60% de la población padece este problema de salud, este síndrome. Un síndrome que tiene características muy específicas y que si tú lo atiendes a tiempo, seguramente vas a salir de la línea de riesgo. Así que bienvenidos una vez más y vamos a comenzar. Vamos a hablar justamente del síndrome metabólico. Quiero decirles a todos ustedes que este síndrome efectivamente fue de reciente, no descubrimiento, porque ya se manifestaba. El doctor Gerald Reaven encuentra dentro de su grupo de pacientes a pacientes que habían generado problemas como la diabetes, hipertensión, problemas serios a nivel cardiovascular, incluso algunas manifestaciones de ciertos tipos de cáncer, y se da cuenta que esos pacientes compartían ciertas características. Es decir, todos ellos, antes de ser diagnosticados por esa grave enfermedad, habían pasado por tener niveles altos, ligeramente altos de triglicéridos, niveles ligeramente bajos de colesterol bueno, HDL, niveles ligeramente altos de azúcar en sangre, niveles ligeramente altos de presión arterial y un poco de obesidad central, de tal manera que al ser estos algunos síntomas aislados, no se les había hecho el suficiente caso, no había habido un enfoque verdaderamente específico al respecto. Y no fue sino hasta 1988 que el doctor Gerald Reaven analiza esta situación y propone lo que él llamó en ese momento el síndrome X. Un síndrome que él determinó, es decir, un conjunto de síntomas y, 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 um, y signos que él sospechaba que pudieran ser detonadores o generadores de enfermedades quizá más graves. Al no saber exactamente de qué se trataba, él le pone síndrome X. Más adelante, la gente le empieza a llamar el síndrome de Reaven, precisamente refiriéndose a este doctor que logró determinar específicamente esos 5 factores que voy a repasar más adelante con ustedes. Y hoy en día, pues se la ha determinado de diferentes maneras. Es considerado el factor de riesgo múltiple para enfermedades cardiovasculares. Algunos le llaman el cuarteto de la muerte. Le llaman el síndrome de resistencia a la insulina, el síndrome de dislipidemia arteriogénica o incluso el síndrome dismetabólico. Hoy en día, oficialmente conocido como síndrome metabólico, quiero decirles que tiene ciertas características que vale la pena conocer. Es el conjunto de alteraciones metabólicas constituido por obesidad de distribución central, es decir, acumulación de grasa en la zona abdominal, particularmente grasa visceral, que es la grasa que está interrelacionada con los principales órganos de nuestro abdomen, ¿ok? Disminución de las concentraciones de colesterol HDL, el llamado colesterol bueno, elevación de las concentraciones de triglicéridos en sangre, aumentos en la presión arterial e incluso aumento en la concentración de glucosa en sangre. Hoy en día el síndrome metabólico está siendo tan estudiado que en esta publicación de The Lancet, una revista muy prestigiosa de Inglaterra, una revista médica, habla específicamente de las características del síndrome metabólico. El síndrome metabólico, de hecho, es considerado, como bien les decía en el inicio de este video, como el mayor problema de salud pública del siglo XXI, ya que incrementa 5 veces la posibilidad de padecer diabetes tipo 2. Es decir, si tú tienes síndrome metabólico, tienes posibilidades 5 veces mayores de presentar diabetes tipo 2 e incluso posibilidades de tener 2 a 3 veces más fácilmente la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tener el síndrome metabólico es como si tu organismo te estuviera avisando de algo, como si tu organismo te estuviera diciendo, hey, cuida estos pequeños detalles que se pueden convertir en graves problemas de salud, que por supuesto serán ya incurables y por más que los puedas manejar, ya no se van a apartar de ti, ¿ok? Por lo tanto, el síndrome metabólico viene a ser una situación sumamente importante porque no solamente es una manifestación que la gente siente en ese momento,
Es posible que el síndrome metabólico en su principio no tenga ningún tipo de síntomas. Sin embargo, cuando estos se empiezan a presentar, si tú permites que sigan avanzando a lo largo del tiempo, podrás terminar con diabetes tipo 2, podrás terminar con enfermedad cardiovascular y algunas otras cosas que te voy a mostrar un poquito más adelante. Sin embargo, vamos a ver cuáles serían las otras consecuencias al padecer el síndrome metabólico, ¿ok? Por supuesto, estás arriesgado a que tu hígado se empiece a llenar de grasa. Esto le llamamos esteatosis hepática. Es muy común el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, es decir, un ovario lleno de quistes, ocasionado principalmente por el síndrome metabólico. Es muy común que quienes padecen síndrome metabólico a lo largo del tiempo pueden llegar a acumular piedras en la vesícula, la conocida litiasis biliar, pueden desarrollar asma, trastornos del sueño, niveles altos de ácido úrico e incluso incrementar las posibilidades de cáncer de próstata en los hombres. Como ustedes pueden ver, esto es mucho más que un síndrome en el cual se eleva un poquito los triglicéridos, en el cual se eleva un poquito la presión arterial. Cuando todo esto se manifiesta, es inevitable pensar que hay un gran impacto para tu salud cuando llegas a padecer esta enfermedad, ¿ok? En este reporte, que fue publicado, por cierto, en un artículo del 2005, que habla sobre la prevalencia del síndrome metabólico y su asociación con la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad del corazón, podemos ver con toda claridad que cuando una persona fumadora, solo por el hecho de fumar, tiene más posibilidades de tener cardiopatía isquémica, pero si además padece de síndrome metabólico, incrementa 38.5% las posibilidades de tener cardiopatía isquémica. Una persona obesa incrementa 86.5% sus posibilidades de tener problemas del corazón solo por tener síndrome metabólico. Con sobrepeso incrementa 50% las posibilidades, ¿ok? Con hipertensión arterial, 73% las posibilidades de tener enfermedad cardiovascular si tiene además síndrome metabólico. Es decir, si tú tienes el nivel de colesterol alto, pero además tienes un diagnóstico de síndrome metabólico, déjame decirte que tienes 65.5% más posibilidades de tener problemas del corazón, ¿ok? Y por supuesto, los antecedentes familiares que son importantes, hereditarios, papás, mamás, abuelos con problemas cardiovasculares, que además llegan a tener síndrome metabólico, 56% más posibilidades. Y mira, cuando tú tienes los triglicéridos altos, simplemente tu porcentaje de posibilidades es del 5%, pero si además de tener los triglicéridos altos, realmente se te diagnostica síndrome metabólico, puedes tener 90% más de posibilidades de padecer problemas del corazón. Y lo mismo para quienes padecen diabetes, que sin duda alguna, amigos míos, son cosas comunes que tú y yo escuchamos en el día a día. Y por eso les hago la observación. Inviten a todo mundo a ver esta información, porque aquí es donde cae esa monedita que te dice conciencia, pon atención, ¿ok? Se preguntarán, bueno, ¿y a partir de dónde o a partir de qué número estos niveles pueden ser altos o bajos? Y vamos a ver particularmente los 5 factores importantes que pueden determinar el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Ok? Vamos a verlos de uno por uno para ponerlo mucho más claro todavía. ¿Ok? Estos 5 factores han sido analizados particularmente por asociaciones de endocrinología y nutrición y han propuesto incluso un panel de tratamiento atendiendo estos 5 puntos importantes. Es decir, ¿en qué momento yo sé que tengo síndrome metabólico? Bueno, cuando tienes obesidad abdominal. ¿Y cómo se determina? Muy fácil. Midiendo con una cinta métrica tu cintura, hay que medirla con precisión. Si tú eres un hombre y tu cintura mide más de 102 centímetros, quiere decir que tienes una palomita para padecer síndrome metabólico. Si eres una mujer, tu cintura debe medir máximo 88 centímetros. Si tienes más de 88 centímetros o 35 pulgadas, será seguramente una persona con un punto para síndrome metabólico. ¿Cuántos puntos debes acumular para poder tener un diagnóstico de síndrome metabólico? 3 de estos 5. El segundo punto serían los triglicéridos altos. Tu nivel de triglicéridos tiene que estar en los 150 miligramos por decilitro, ¿ok? Que es la medida más común. Hay otra medida
adicional, que es la de los miliosmoles, pero quédate con la de 150, que es la más común. Si tú estás arriba de 150, segunda palomita, ¿ok? Colesterol bueno, que es el colesterol de alta densidad del HDL, ¿ok? El colesterol bueno en hombres tendría que estar en 40 miligramos por decilitro y en mujeres tendría que estar en menos de 50, en más de 50 miligramos por decilitro. Es decir, el colesterol bueno no puede estar por debajo de 40 en los hombres o por debajo de 50 en las mujeres. Por lo tanto, si tú tienes bajo el colesterol bueno, tendrías una tercera palomita para calificar hacia el síndrome metabólico. Luego viene la hipertensión arterial, donde se considera que si tu presión arterial está en el rango de 130 a 85, está correcto todavía, pero si superas 130, 85 hacia arriba, arriba de estos números, tienes una cuarta palomita que diría que estás calificando para ese síndrome metabólico. Y por supuesto, el nivel alto de azúcar en la sangre. En ayunas por la mañana, si tú estás por arriba de 100 miligramos por decilitro de azúcar en sangre, tendrás un quinto punto, una quinta palomita para calificar para síndrome metabólico. Y bueno, quiero decirles, en base a esta tabla, que espero le hayan tomado fotografía, que es muy importante que acudas a tu médico, que tu médico es el calificado para poderlo diagnosticar de manera correcta. Estos son solamente puntos de referencia. Si tú te has hecho un estudio de sangre y conoces estas medidas, y te has medido tu presión arterial y tienes tres de estas de estos cinco síntomas, lo más probable es que tú estés ya en síndrome metabólico. Y la parte interesante de esto es que tú podrías tener síndrome metabólico como, por ejemplo, lo padece el 61% de los mexicanos. Esto es interesante. En este estudio estadístico se determinó que el síndrome metabólico en México tiene una incidencia del 61%. Por lo tanto, 61% de la población mexicana padece síndrome metabólico y lo más probable es que más de la mitad de ellos ni siquiera lo sepan. ¿Y esto que puede generar? Un grave problema, porque las consecuencias más graves del síndrome metabólico se presentan principalmente cuando tú dejas pasar el tiempo. Conforme más tiempo tu cuerpo esté manteniendo estas constantes en esos 5 síntomas o signos, obviamente más deterioro orgánico, mayor gravedad tendrás en tu organismo. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se debe principalmente el síndrome metabólico? Bueno, podríamos hablar de causas internas, de causas externas, y lo que yo te puedo decir es que esta es una de esas famosos padecimientos epigenéticos, que tiene que ver principalmente con factores externos, como la alimentación, el medio ambiente, la actividad física, estilo de vida. De tal manera que una vez más me tengo que referir a esto de lo que yo te hablo con mucha frecuencia, que no es otra cosa más que el tener una conciencia plena y absoluta de nuestra realidad. Hoy en día, nuestra alimentación se compone de grandes excesos, de muy importantes deficiencias en nuestra dieta. Y una vez más quiero mencionar, tenemos un exceso enorme en el consumo de grasas saturadas, de sal, de azúcar, de harinas, de químicos, fertilizantes, pesticidas, hormonas y antibióticos, que tu cuerpo tiene que lidiar con ellos todos los días. Algunos de ellos los puede desechar, algunos de ellos los puede redirigir hacia otras zonas útiles. Sin embargo, mientras más frecuentes sean los excesos de nuestra dieta, mayor va a ser el impacto. Y obviamente las deficiencias. Deficiencias para la mayoría en vitaminas y minerales, en fibra, por el bajo consumo de frutas y verduras. Deficiencias en factores botánicos, fitonutrientes, en aceites omega 3, en aceites esenciales, en antioxidantes y, por supuesto, se consume menos proteína de la que nuestro cuerpo requiere todos los días. Y, desde luego, líquidos, agua. El agua, que sin duda alguna es el hidratante ideal para nuestro organismo. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo está constantemente expuesto a estos excesos y estas deficiencias? Bueno, resulta que las células de nuestro organismo, nuestros billones y billones de células, empiezan a tener esas mismas deficiencias y, por supuesto, a ser impactadas por los excesos. Y esto empieza a provocar algo que conocemos como molestias generales. Y se les llama molestias generales
porque no dependen exclusivamente de un padecimiento o de una enfermedad. Se pueden presentar por diversas razones. Y en esas molestias generales está, por supuesto, el dolor de cabeza, los mareos, la mala calidad del sueño, la irritabilidad, la mala digestión, la caída de cabello, las uñas quebradizas, el periodo menstrual irregular, los problemas de memoria, la baja inmunidad, el sobrepeso, la mala asimilación y la mala eliminación. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a tener estas molestias generales? Lo normal es que nos sentimos mal, nos duele la cabeza, tenemos un trastorno digestivo y lo primero que hacemos es ir a nuestro botiquín y tomar aquello que sabemos que probablemente nos quite la molestia. Si no nos la quitó, hacemos una llamada telefónica, si nos atiende el médico perfecto y si no algún buen amigo que sabe mucho del tema, nos recomienda cualquier cosa y eventualmente se nos quita la molestia. Sin embargo, el origen del problema persiste. ¿Por qué? Porque tú sigues con excesos y deficiencias, pero además no haces ejercicio, tienes una vida sedentaria, probablemente fumas, no duermes bien, probablemente bebes alcohol y todo esto va exacerbando, es decir, va haciendo crecer el problema. Y aquí hay una relación importante que yo te quiero comentar, la relación tiempo-gravedad. Mientras más tiempo pasa, mayor gravedad va a ocurrir en las manifestaciones del síndrome metabólico. Y quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a explicar, porque tal vez esto te permite entender por qué muchas personas llegan a tener una grave enfermedad y no pueden ser capaces de explicarse en qué momento ellos detonaron esa enfermedad. ¿Ok? Así que comencemos por hablar acerca de una de las principales y quizá primarias consecuencias del síndrome metabólico, que es la acumulación de grasa en el hígado. Nuestro hígado es una fantástica fábrica química que hace infinidad de oxidaciones y reducciones químicas todo el tiempo. Sin embargo, llega un punto en el que se sobresatura. Comemos tantos carbohidratos que la grasa, que esos carbohidratos se convierten en triglicéridos que son almacenados en alguna parte de nuestro cuerpo, preferentemente en la cavidad abdominal, en la grasa visceral, y posteriormente terminan quedándose en el hígado, produciendo algo que se conoce como síndrome de hígado graso o esteatosis hepática, ¿ok? Esto obviamente empieza a producir un fenómeno general llamado inflamación. Y la inflamación es algo que produce una respuesta en nuestro organismo. A nuestro cuerpo no le gusta, no le conviene estar inflamado y por lo tanto va a estar generando una serie de reacciones, ¿ok? Muchas de esas reacciones hacen que se incrementen algunas cosas. Por ejemplo, empieza a mandar grasas a la sangre, lo cual hace que se incremente la cantidad de grasas en la sangre. Al incrementarse las grasas en la sangre, empezamos a tener ahora una inflamación más generalizada e incluso una inflamación localizada en todos los conductos que mueven a la sangre, que son las arterias y las venas. Por supuesto, nuestro cuerpo empieza a generar por el excesivo consumo de carbohidratos una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina hace que empecemos a almacenar todavía más grasa. El hígado al tener tanta insulina disponible, ya que no está siendo aceptada por nuestras células, empieza a propiciar mayor almacenaje de grasa, lo cual incrementa nuestro nivel de obesidad y al incrementarse el nivel de obesidad, incrementa aún más la inflamación. El problema sigue creciendo. Al incrementarse la inflamación, llega a niveles en los que ya empieza a producir molestias, ya empieza a producir síntomas y esos síntomas empiezan a producir diferentes daños, por ejemplo, el daño endotelial, que es el daño que produce la inflamación en la parte interna de las arterias, el endotelio vascular, provocando que este endotelio se vuelva pegajoso, que se rompa, que se dañe, que se empiece a fracturar y que empiece a tener acumulación de células muertas, acumulación de materiales sólidos, muchos materiales de desecho que van viajando por ahí y por supuesto grasas, produciendo entonces un taponamiento arterial y una deficiente circulación a través de una inflamación arterial que se conoce como aterosclerosis. Esta inflamación, por supuesto, se vuelve todavía mucho más notoria y mucho más evidente. A final de cuentas, queridos amigos, esta es la causa fundamental de las principales molestias a nivel cardiovascular. Así que espero de verdad que
vayamos entendiendo con más claridad este problema tan serio que lamentablemente en muchísimos de los casos esto no ofrece ningún tipo de síntomas. Probablemente nos damos cuenta de que tenemos síndrome metabólico ya que tenemos algún problema mayor, alguna enfermedad que a largo plazo se va desarrollando, se va desencadenando, como por ejemplo la obesidad o las enfermedades digestivas constantes que están frecuentemente molestándonos y que nos hacen sentir tan mal y que no nos permiten tener una buena alimentación. La hipertensión arterial, los trastornos circulatorios, los infartos, las embolias, el cáncer incluso. Y todo esto fue ocasionado simple y sencillamente por excesos y deficiencias en tu dieta que te llevaron a elevar los niveles de triglicéridos, a elevar de manera ligera tal vez la presión arterial, a disminuir la cantidad de grasas buenas para ti, a elevar ligeramente los niveles de azúcar en sangre y a elevar la cantidad de grasa acumulada en el abdomen. Así que pongamos mucha atención porque este es un problema que lo puede padecer cualquier persona. Y la atención específica, yo te diría, sería buenísimo que te hicieras una evaluación corporal para determinar tus porcentajes de grasa. ¿Por qué? Porque una evidencia clara es que el primer impacto que probablemente genere este síndrome metabólico es la acumulación de grasa en la parte central de nuestro cuerpo, la llamada grasa abdominal o grasa visceral, que se encuentra particularmente en esta cavidad, que es la cavidad abdominal, donde tenemos órganos súper importantes, como por ejemplo el hígado, el páncreas, los riñones, las glándulas suprarrenales, el intestino delgado, el grueso, la vejiga, en el caso de las mujeres, los ovarios. Y por supuesto, todo esto cae en un grave conflicto. Imagínate cuando esta grasa se acumula de manera masiva en esta zona abdominal, el impacto tan grande que puede llegar a tener para tu organismo. Por lo tanto, hazte una evaluación corporal, determina claramente cuál es tu porcentaje de grasa visceral, porque esta puede ser un buen indicador para entender la importancia. Y hay estudios de sobra que hablan acerca de la importancia que tiene el mantener la grasa abdominal o grasa visceral en equilibrio. Por ejemplo, este es un artículo publicado por la Asociación Mexicana de Endocrinología en Guadalajara que habla sobre la grasa visceral y su importancia en la obesidad y cómo esa grasa visceral es detonadora de todos los problemas de los cuales hemos hablado, incluidos el cáncer de mama en la mujer, el cáncer de ovario, los ovarios poliquísticos, el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer de colon, que son quizá los tipos de cáncer más frecuentes y que ocasionan problemas severos de salud en la mayoría de las personas, ¿ok? De manera muy rápida te quiero explicar algo que es muy importante, porque mucha gente con la cual yo me he encontrado me dice que no se explica cómo es posible que su cuerpo guarde tanta grasa si en su dieta casi no consumen grasa. Y te quiero decir algo que es sumamente importante. La mayor cantidad de grasa que se acumula, particularmente a nivel abdominal, no proviene de las grasas que consumes, proviene de los carbohidratos, es decir, de los azúcares, de las harinas y de los almidones que consumes en tu dieta, que por cierto, hoy en día son uno de esos grandes excesos de nuestra dieta. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, resulta que cuando ellos, una vez que son digeridos y se convierten en algún tipo de azúcar, aquí voy a utilizar como ejemplo la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿ok? Ingresa a la célula hepática, conocida como hepatocito, que es esta que vemos aquí. Obviamente ingresa a la célula y la célula lo primero que hace es llevarla por este camino para convertir esa molécula de azúcar en moléculas de energía, conocidas como ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Resulta que el consumo que tenemos tan alto de carbohidratos es tan exagerado que llega un momento a lo largo del día en el que nuestras células ya no quieren convertir esta azúcar en energía. ¿Por qué? Porque hay suficiente energía disponible. Por lo tanto, tienen algunos atajos, como pueden ver este atajo, en los que en lugar de llegar a convertir la fructosa en una unidad de energía, la convierten en triglicéridos.
Triglicéridos que son sumamente importantes y útiles en nuestro organismo porque porque participan en funciones a nivel celular, forman parte de la membrana celular, son muy útiles en la fabricación de hormonas y de algunos otros elementos importantes. Sin embargo, cuando continuamos consumiendo ese exceso de carbohidratos, particularmente de azúcares, en este caso, la grasa los triglicéridos que ya no pueden ser utilizados por nuestro sistema, se convierten en triglicéridos almacenados en alguna parte de nuestro cuerpo, pero muy especial y particularmente, estos triglicéridos podrían quedarse dentro del mismo hígado. En esta imagen microscópica podemos ver un corte de hígado donde vemos células sanas, que son todas estas células que tienen un punto de rojo fuerte en el interior, ¿ok? Pero vemos pequeñas lagunas blancas que no son otra cosa más que acumulaciones de grasa dentro del hígado. Y esto corresponde a una segunda etapa de grasa hepática, que es esteatosis hepática tipo 2. Después viene la más grave, que es cuando esa grasa ya entra a la célula hepática y la destruye, provocando una gran destrucción de células en el hígado y produciendo esto que se conoce como estatosis hepática tipo 3 y que coloquialmente la conocemos como cirrosis hepática. En esta gráfica podemos ver un hígado normal, un hígado con esteatosis hepática grado 2. Este tipo de hígado es el hígado que se induce en aves, en gansos, en cerdos, para poder hacerles el hígado gigante y utilizar ese hígado para producir algo que se conoce como pate de hígado, que le llamamos foie gras, ¿ok? En francés se le llama foie gras. Quiero decirte que esta esteatosis hepática grado 2 es reversible. Si tú haces los cambios necesarios, la mayoría de ellos tienen que ver con alimentación y estilo de vida, pero quiero decir que al ser este un problema de salud es muy importante que consultes a tu médico y tu médico seguramente te va a recomendar una alimentación saludable, una vida activa y saludable también, pero súper importante considerar el hecho de que la esteatosis hepática puede regresar a la normalidad si tú reorganizas tu vida y vuelves a los hábitos positivos. Pero si no lo haces, tendrás un margen de entre 8 y 12 años de vida, ya que entonces tu hígado se va a empezar a destruir, produciendo esa cirrosis hepática que lamentablemente es mortal en todos los casos. No hay excepciones. La cirrosis hepática es un problema mortal. ¿Ok? Así que espero que hasta el momento esta información sea interesante para ustedes, porque vamos a hablar ahora de cuáles son las alternativas que podemos tener para poder salir adelante, para poder salir airosos. Y recordémoslo, solamente en México 61% de la población padece síndrome metabólico y probablemente todavía no lo sabe, porque en muchos casos no presenta síntomas, pero el proceso se está llevando a cabo. Así que yo te pediría que pusieras mucha atención, que fueras con tu médico, que hicieras caso a todas sus indicaciones. Y yo lo único que voy a hacer enseguida es comentarte acerca de algo muy importante, cómo poder hacer esos cambios a nivel dietético, a nivel nutricional, y cómo poder tomar ventaja de suplementos que pudiesen ayudar a hacer las cosas mucho más simples y mucho más fáciles para ti. ¿Ok? Y quiero darte algunos antecedentes. Mira, lo primero que quiero hacer es presentarte a esta científica que es la doctora Marion Fletcher Morse. Ella es una científica de tiempo completo en la Universidad de Ulm, en Alemania, y ha hecho estudios bien importantes acerca del síndrome metabólico. Particularmente, hizo un estudio con la Fórmula 1 de Herbalife, que durante todo un año la estuvo administrando a dos grupos de personas que padecían síndrome metabólico y a un grupo de personas les estuvo dando una dieta normal, una dieta regular. Después de un año de estudios, saca las conclusiones y llega a una conclusión súper interesante. Para empezar, al primer grupo le dio un batido utilizando un 15% más de la proteína convencional que ellos consumían en su dieta, y al grupo número 2 le dio dos batidos con un 30% más de la proteína que ellos consumían, y obviamente todos bajaron de peso. Sin embargo, la parte más importante es que no solamente bajaron de peso, sino que la mayoría de los involucrados en el estudio que estaban consumiendo la Fórmula 1 lograron ir eliminando cada uno de esos 5 o los que padecieran factores, síntomas o
o signos de síndrome metabólico, comparados con el grupo muestra que consumía una dieta regular. El resultado fue todavía mucho más satisfactorio. Lo más importante de esto es que después de llevar a cabo sus estudios, lo presentó en una convención europea sobre obesidad, y como consecuencia, la Asociación Alemana de la Obesidad emitió recomendaciones oficiales en las cuales eh, recomendaba como primera etapa, para ayudar a las personas a bajar de peso saludablemente, disminuir la reducción, reducir el consumo de grasas, reducir el consumo de energía en general, es decir, las calorías de su dieta, y utilizar el reemplazo de alimentos con productos de fórmula, refiriéndose concretamente a la Fórmula 1. Todo esto viene en los antecedentes del estudio, que es bien importante leerlo para entender exactamente cómo funcionó. Y lo más importante de esto es que gracias al reemplazo con la Fórmula 1, ella logró mejorar las condiciones generales de nutrición en cada uno de los participantes del estudio. Hoy en día, gracias a este estudio, en Europa, la Fórmula 1 de Herbalife es considerada un alimento equilibrado, ya que contiene todos los nutrientes que un alimento requiere en uno de los alimentos del día. Y obviamente, por consecuencia, nos dio una alternativa súper interesante que te voy a explicar enseguida. Solamente déjame comentarte algo que es bien importante. Punto número uno, y lo repito muchas veces: los suplementos de Herbalife no son medicamentos, no pretenden curar, prevenir o manejar alguna enfermedad, pero sí son suplementos alimenticios que le dan a tu organismo aquellos elementos nutritivos que probablemente no consumes en tu dieta regular, con un bajo contenido calórico, sin grasas excesivas, sin sal excesiva, sin carbohidratos o azúcares excesivos, lo cual permite que al formar parte de tu alimentación te ayuden a mejorar tu alimentación, proporcionando una suplementación ideal. Y si a esto le agregas el ejercicio adecuado y un nivel de descanso, un nivel de sueño adecuado, de manera inevitable vas a empezar a tener un resultado increíble. Lo primero que yo te quiero sugerir es que te hagas una evaluación corporal, donde puedas determinar tus porcentajes de grasa y tus porcentajes de masa muscular. Es bien importante para que tengas un punto de referencia, para que tengas una forma de arrancar y de decir, wow, ya sé en este momento que cómo me encuentro, voy a ponerme una meta y voy a irme detrás de esa meta. Importante, obviamente, hacer un seguimiento, tener claro cómo comenzaste y poder tener un control de cómo vas evolucionando en el proceso. Y por supuesto, registrar tus molestias, ¿ok? Esas molestias que pudieran ser muy personales, como por ejemplo mala digestión, falta de energía, cualquier cosa que tú en este momento manifiestes, es importante que la registres. Pones en este pequeño cuadro la fecha de cuando tú respondiste a este cuestionario y paulatinamente lo vas llevando a cabo. ¿Por qué? Porque queremos ver tu progreso. Por cierto, cualquiera de ustedes que desee tener este formato de control y seguimiento, lo vamos a poner en el primer comentario de este video para que ustedes puedan, a través de ese link, bajar el PDF de este documento, y estoy seguro que va a ser sumamente útil para ustedes en el llevar el seguimiento de este proceso, que es bien importante, ¿no? La Fórmula 1, haciendo un poquito más amplia la información, es prácticamente puede funcionar como una comida o un refrigerio nutritivo, eh, porque nos da 9 gramos de proteína, una excelente fuente de fibra dietética, soluble e insoluble. Tiene 21 vitaminas y minerales, antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Tiene algunos superalimentos como el jengibre, la papaya, la miel de abeja en polvo. Y por supuesto, es un producto hecho a base de hierbas, que no tiene azúcar, que no tiene grasa, que no tiene sal, y solamente las calorías necesarias. Es súper importante, amigos míos, que entendamos desde luego que este es un suplemento alimenticio y que como tal, simple y sencillamente tiene la capacidad de suplir uno de tus 3 alimentos del día o hasta 2 de tus 3 alimentos del día, para poder ayudarte a recibir un alimento nutritivo que te permita sentirte bien, pero sin los excesos que te están llevando a ese síndrome metabólico que puede de alguna manera ser
dramático para ti. Ahora, para las personas que manejan niveles altos de grasa, que están 30% o más en grasa corporal, 10% o más en grasa visceral, en lugar de la Fórmula 1, yo les recomiendo la Fórmula Gold si están en México o la Fórmula PDM si se encuentran en Estados Unidos o Sudamérica. ¿Ok? Este es un producto con 15 gramos de proteína de soya y láctea. La PDM tiene las vitaminas, los minerales, tiene solamente 1 gramo de azúcar, tiene de 3 a 5 gramos de carbohidratos y es de bajo nivel glicémico. Satisface el apetito, te ayuda a preservar la masa muscular, pero sobre todo es un producto que te ayuda muchísimo a sentirte satisfecho con una excelente y extraordinaria nutrición. En el caso de la fórmula Gold que tenemos disponible en México, es exactamente el mismo producto, solo que para complementar la cantidad de vitaminas y minerales, te sugiero agregar nuestra fórmula 2, que es el multivitamínico, que te va a dar en conjunto todos esos nutrientes que tú requieres para complementar de manera ideal lo que sería un alimento completo. Por supuesto, es muy importante considerar que el mínimo de proteína que requerimos en un alimento, si nosotros no hacemos mucho ejercicio, es de 15 gramos. Pero si tú eres una persona que está haciendo ejercicio muscular y demás, te diría que quizá incrementes a 20 gramos por consumo de alimento, es decir, de proteína. Por lo tanto, si tú estás consumiendo la Fórmula 1, recibirás 9 gramos de proteína que podrás mejorar utilizando la fórmula de la proteína personalizada. La PPP es una proteína hecha de proteína láctea y proteína de soya que te da en su conjunto 5 gramos por cucharada. De tal manera que si tú agregas una cucharada a la Fórmula 1 tendrás 14 gramos de proteína, si agregas 2 tendrás 19 gramos de proteína, si agregas a la PDM, por ejemplo, una cucharada de proteína personalizada, la PDM tiene 15 y esta tendría 20, y lo que te pido es que te guíes por la cantidad de proteína que tú requieras. ¿Cómo saber qué cantidad requieres? Multiplica tu peso en kilogramos por 1.5 y eso te dará la cantidad de gramos totales de proteína que tú debes consumir a lo largo del día. Evita espantarte porque como es un suplemento que tiene muy pocas calorías, al incrementar la proteína no vas a incrementar las calorías, por lo tanto va a ser bastante saludable para ti el poderlo llevar a cabo, ¿ok? Para mí uno de los productos más increíbles con los que nosotros contamos es un producto que es obtenido principalmente de una planta que es extraordinaria, la sábila, ¿ok? El aloe vera. De las alrededor de 300 variedades de sábila, aloe vera es la que más beneficios puede tener para el organismo humano. Y nuestro producto Herbal Aloe concentrado utiliza prácticamente toda la planta de la sábila, que por cierto, nosotros mismos la producimos. Llevamos a cabo todo ese proceso a través de 4 diferentes niveles de control de calidad, con ello conservando todas las cualidades y características de la sábila. Una de las cosas que yo te mencioné en este video es el proceso inflamatorio en el cual pues prácticamente todos estamos involucrados. ¿Por qué? Pues por esos excesivos niveles de grasa y todo lo que va sucediendo en nuestro organismo. Por lo tanto, mantener esa inflamación bajo control es importante. Y sabemos que la planta de la sábila tiene grandes capacidades antiinflamatorias, que están presentes, por supuesto, en la planta y que al hacer este jugo de sábila tan ideal, pues lo tenemos ahí sin problema ninguno. Por lo tanto, yo te sugeriría agregarlo para tener el resultado mayor posible. Para todo el mundo, yo recomendaría 3 tapitas, 3 veces al día sería lo ideal. Si tú ya tienes algunas manifestaciones leves, puedes tomarte 3 tapitas 5 veces al día. Si tienes ya manifestaciones más constantes, 3 tapitas 10 veces al día. Y te aseguro que vas a tener un bienestar digestivo no solamente, sino que vas a estar sintiéndote cada día mejor, porque el efecto de la sábila es maravilloso de verdad. ¿Ok? Otro producto muy recomendable es el té verde, ¿ok? El té verde que proviene de la planta Camellia sinensis y que lo tenemos presente en nuestro té concentrado de hierbas, que además tiene cardamomo, tiene el té pico de naranja y tiene un poquito de flor de Jamaica, también conocida como flor de hibisco, y malva silvestre, es decir, una gran
capacidad antioxidante, pero sobre todo contribuye a elevar tus niveles de energía y a convertir la grasa acumulada en energía. Por lo tanto, va a trabajar en conjunto con el resto de tu nutrición para mantener en equilibrio esos porcentajes de grasa que pudieras tener en tu cuerpo, ¿ok? Recordarán que mencioné que aquellas personas que decidan consumir la fórmula Gold en México deben agregar nuestro multivitamínico. Bueno, pues precisamente se trata de la fórmula 2, que en México la tenemos disponible en polvo, por cierto. Sin embargo, con 3 tabletas al día o una cucharadita de té de la fórmula 1-2 en polvo, vas a cubrir tus necesidades completas de vitaminas y minerales a lo largo del día. Muy recomendable también, por cierto, para todas aquellas personas que habitualmente no les gusta comer verduras o no les gusta comer frutas, porque este producto va a satisfacer las necesidades y requerimientos de vitaminas y minerales, perdón, a lo largo del día. Así que lo puedes agregar sin problema ninguno a tu dieta y va a ser bien, bien interesante. Uno de los fenómenos que hoy en día vivimos muy frecuentes es el hecho de que nuestros alimentos tienen que llegar a los centros de distribución muy rápido, por lo tanto, los cosechan antes de tiempo. Y cuando esa verdura, esa fruta la cosechan antes de que madure, muchos de esos micronutrientes que son súper importantes no pueden llegar a la planta. Entonces, tenemos hoy en día una deficiencia interesante de aquellos micronutrientes. Algunos de ellos se les conoce como factores del ciclo de Krebs porque son importantes en la producción de energía a nivel celular. Pues bien, nuestro activador celular no solamente es un producto hecho a base de pulverizado de hierbas, tiene una muy buena cantidad del hongo shiitake, que es un gran producto porque tiene una concentración importante de antioxidantes que ayudan a proteger nuestras células, pero además es un detonador de energía a nivel celular. Por lo tanto, va a mantener a tus células activas. Esto obviamente impacta en tu función metabólica y por supuesto en todas las funciones orgánicas, ya que la manifestación energética a nivel celular simplemente te ayuda a mejorar todas tus funciones orgánicas, lo cual es verdaderamente alentador. Si tú consideras que a lo largo del día te faltó consumir un poquito más de proteína, te sugeriría que agregaras productos como, por ejemplo, la bebida de frutas, que es el beverage mix, conocido así en Estados Unidos, que te da 15 gramos de proteína láctea con apenas 70 calorías y nada, nada de azúcar, lo cual lo hace un snack súper, súper saludable. ¿Ok? Y bueno, obviamente tenemos el Thermobone, un producto hecho a base de fibras dietéticas que tienen la capacidad de contener, de retener la absorción de grasas. Tú te tomas de 2 a 4 tabletas de Thermobone con un buen vaso de agua antes de consumir tus alimentos y si lo que vas a consumir el día de hoy está lleno de grasa, es inevitable que Thermobone va a evitar que esa grasa se absorba y esto te permite mantener mucho más equilibrio todavía. Si tú estás teniendo problemas con ese colesterol que se está elevando con esos niveles de grasas, este es un producto que te puede ayudar, pero además te ayuda a retener esa grasa que consumiste y por lo tanto tiene un efecto ideal también en el control de tu peso, que es algo súper, súper importante. ¿Ok? Algunos otros productos que vale la pena que tomes en cuenta son los productos que te ayudan muchísimo con el manejo de la grasa visceral. Y tenemos, por supuesto, el anti-snack, un producto hecho a base de una planta conocida como Ginema silvestre, combinada con el cromo, que ayuda a mantener los niveles normales de azúcar en la sangre. Y por lo tanto, obviamente, esto te permite contribuir a disminuir la acumulación de grasa a nivel de tu grasa visceral. Es importante tomarlo en ayunas, entre desayuno y comida y antes de dormir no te produce energía, vas a poder dormir sin problemas y lo más importante es que te ayuda a controlar esos niveles de grasa en tu abdomen, en tu grasa visceral y por supuesto también tiene un impacto muy positivo en el control del peso, lo cual es fundamental para poder tener un mayor control. Y otro producto que también puede ser súper importante es el Prolesadul, un producto que sin duda alguna te ayuda a controlar tu apetito, a reducir tus niveles de grasa en tu dieta. Contiene ingredientes
probados basados en el aceite de palma y el aceite de avena, y te reduce el consumo de calorías hasta en un 30%. Te permite sentirte más satisfecho y en el proceso en el que tu cuerpo va logrando el equilibrio, no solamente te ayuda a salir de este síndrome metabólico de una manera mucho más efectiva, sino que también tiene un impacto súper positivo a nivel de tu peso corporal. ¿Ok? Y para concluir, quiero comentarte acerca de dos suplementos que han mostrado tener un efecto bien positivo en el síndrome metabólico. Hemos visto que la inflamación en el sistema circulatorio puede ser algo peligroso, impactante, y que, vamos a decir, el punto final de este síndrome metabólico puede caer en un problema cardiovascular. Sabemos que omega 3 es un aceite que lamentablemente no es muy abundante en nuestra dieta y que de una u otra forma tiene beneficios importantes a nivel circulatorio. Recordemos, y esto lo he mencionado en otros videos, que el omega 3, obtenido particularmente de lípidos marinos, es tremendamente útil en la presión alta, en los problemas cardiovasculares en general, en los altos niveles de colesterol, ayuda a mantener la elasticidad de las arterias y protege a nuestro sistema circulatorio del estrés oxidativo, que es muy dañino para el sistema cardiovascular. Y por supuesto, tiene un impacto súper positivo en la inflamación articular y en la inflamación del colon. Así que sería muy aconsejable incluir el omega 3 en tu programa de alimentación para poderlo respaldar. Es muy fácil si lo haces a través de una pequeña cápsula que contiene aceite de carne de pescado puro, tiene además un complejo de lípidos marinos y vitamina E con selenio, que son dos antioxidantes que permiten preservar la pureza de esos aceites por mucho más tiempo. Yo te sugeriría una cápsula 3 veces al día, que seguramente va a ayudar a revertir esas consecuencias ocasionadas por el síndrome metabólico. Y por supuesto, en aquellas personas que están manejando niveles altos de colesterol, indudable recomendarles los beta-glucanos, que son estos elementos obtenidos de la avena y que ayudan a reducir los niveles de colesterol, que es bien importante, lo tenemos disponible solamente en México y en Europa por el momento, pero es un producto delicioso que sabe como atole de avena, delicioso, lo puedes consumir prácticamente entre comidas, no cercano a tu consumo de suplementos, porque podría detener la absorción de los mismos. A mí me encanta tomarlo por la tarde, después de la comida, unas 2 horas después de la comida, porque te ayuda a mantener control sobre esos niveles altos de colesterol. Así que lo sugiero grandemente porque puede ser un producto súper, súper recomendable. Y por supuesto, los probióticos, ¿ok? Sabemos que los probióticos nos ayudan a mantener el balance de esas bacterias amigables en todo nuestro organismo. Y si hay un fenómeno que promueve la proliferación, es decir, el crecimiento de microorganismos en nuestro cuerpo, es la inflamación. Por lo tanto, en presencia de inflamación, cuidado. Y para ello tenemos que mantener un equilibrio en esa microbiota. Por lo tanto, es súper recomendable agregar también a tu grupo de suplementos el probiótico y contamos con este probiótico Advantage de Herbalife que es increíble, hecho particularmente de una cepa de bacterias conocidas como Ganedem BC30, que son altamente resistentes a la acidez del sistema digestivo. Por lo tanto, un altísimo porcentaje, 70-80% de esas bacterias amigables sobreviven el paso por el estómago y llegan hasta su destino final. Puedes agregarlo a tu batido, a tu jugo, a cualquier bebida y prácticamente tendrás el beneficio enorme de estos bacilos amigables, de estas bacterias amigables y que van a ayudar sin duda alguna a resolver el problema con mucho mayor efectividad. Existen varios artículos ya publicados acerca del gran beneficio que los probióticos están ofreciendo al sistema cardiovascular, especialmente cuando el sistema cardiovascular está pasando por este problema de inflamación. Es bien, bien interesante. Así que, amigos míos, como ustedes pueden ver, este es un tema que puede interesar a todo mundo porque afecta a un alto porcentaje de la población. Sin embargo, es probable
que en este momento no tenga la persona ningún síntoma posible, pero vale la pena hacer una buena evaluación. Hazte una evaluación corporal, determina el perímetro de tu cintura, checa tus estudios de laboratorio y no olvides que este es un problema médico que debe ser tratado por tu doctor. Una vez que tu doctor te da tus indicaciones, por favor, toma buenas decisiones. Recuerda que debes mantener una alimentación sin excesos, sin deficiencias y que nuestros suplementos, sin ser medicamentos, sin pretender prevenir o curar enfermedades, se convierten en el mejor apoyo nutricional para lograr que tu alimentación tenga las características necesarias para salir de este problema. Recuérdalo, el síndrome metabólico es un problema que se puede revertir antes de que se convierta en una grave enfermedad. Te recuerdo que puedes dejar tus preguntas y tus comentarios en el área de comentarios. Es bien importante porque yo estaré siempre contestando las preguntas con muchísimo gusto. No hay preguntas malas. Todas las preguntas son siempre súper, súper interesantes. Recuerda darle like a este video si es que te gustó. Recomiéndaselo a todo el mundo y no olvides suscribirte a este canal si todavía no te has inscrito. Recuerda que en el primer comentario encontrarás esa hoja de seguimiento que va a ser súper útil para poder llevar a cabo tu evaluación personal y la evaluación personal de tu familia, de tus amigos y de tus clientes. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista, amigos. Muchas gracias.